Hola amigos de Ventana Verde, estamos en el último episodio sobre el árbol en la ciudad. Antes que nada, y de que no se me vaya a olvidar, comentaros la importancia que tiene la distancia en las alineaciones de alcorques. Normalmente es frecuente que los alcorques se pongan siempre a la distancia que determina alguien hace tiempo, y entonces da igual que sea un árbol pequeño, que sea un árbol mediano, que se pone a la misma distancia, los alcorques. Bueno, es fundamental, antes de emplazar los alcorques, hay que saber qué árbol se va a poner, si un árbol pequeño, mediano, grande o muy grande. Esto pues dependerá también del ancho del acerado y dependerá también de las características de la zona, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la alineación de farolas. Se debe hacer siempre teniendo en cuenta sobre el plano de iluminación, intercalar los alcorques de arbolado, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de árbol que vamos a tener. Si vamos a hacer una combinación de árboles de distinto tamaño, pues tendremos que poner los alcorques a una o dos o tres distancias distintas en línea. Entonces, esto es un factor de calidad. Cuesta, al que hace el plano le da igual ponerlo a 7 metros que ponerlo a 8, que ponerlo a 12. Con lo cual es muy importante para luego el posterior desarrollo del árbol y para que no genere problemas con el mobiliario urbano o con las fachadas, etcétera. Bueno, una vez dicho esto, pues los alcorques, ¿no? Vamos a hablar de los alcorques. Los pavimentos permiten el paso del agua y del aire. Esto es muy importante, ¿no? Es un concepto básico de sostenibilidad urbana: drenar, recuperar el agua de lluvia y reconducirla para poder ser reutilizada en otras tareas. Los alcorques tienen el tamaño adecuado del árbol y esto garantiza un equilibrado y extenso desarrollo radicular y un buen amarre al terreno que garantice su estabilidad. El árbol tiene un espacio suficiente y necesario para desarrollarse de forma armónica y equilibrada. Bien, esto lo comentamos porque en el momento que vamos a Centro Europa, pues nos vamos a encontrar que los alcorques no son de 1 metro por 1 metro. Y vamos a encontrar alcorques de 2 por 2, vamos a encontrar alcorques de 2 por 3, que son prácticamente parterres. Pero con la característica de que en las zonas de tránsito, zonas de paso, zonas peatonales, calles peatonales, los alcorques siempre van a ir cubiertos, porque es una cuestión de accesibilidad. Sobre ese alcorque tiene que poder pasar una silla de ruedas, tiene que pasar un ciego sin que le genere ningún problema ni tropiezo. Entonces aquí veis, por ejemplo, este sistema, que es una placa de hormigón perforada, para que el agua de lluvias pueda penetrar, y ya tenemos este árbol plantado en prácticamente lo que es un pequeño parterre. Veis que ya se ha dejado una distancia en función de la especie, un diámetro de agujero, para que el árbol, pues cuando crezca, no tenga un traumatismo porque sea muy pequeño el espacio y se pueda producir heridas en el tronco, ¿no? Bueno, los alcorques pues son pequeños parterres que hay en las calles donde se plantan los árboles y las palmeras. Los alcorques recogen residuos, enseres, colillas, papeles, chicles, excrementos caninos, ramas, hojas, etcétera, que es necesario retirar a diario, por lo menos una vez, para mantener la salubridad del espacio público. Hay gente que piensa que si su perro deposita sus excrementos en un alcorque, eso lo va a venir bien a la planta. Eso es un problema de higiene que está sancionado en las ordenanzas municipales. Y entonces, pues bueno, es más fácil que el perro lo deposite en un alcorque y no tenerlo que recoger, que tenerlo que recoger y llevarlo a una papelera para tirarlo. Cuando un árbol ocupa la superficie con sus raíces es porque el nivel de compactación no lo permite desarrollarse en profundidad. Bueno, esto lo estamos viendo en árboles que están en un alcorque muy pequeño, en árboles que no se riegan, con lo cual las raíces superficiales aumentan progresivamente año tras año, y la potencia por el desarrollo y el crecimiento de esas raíces provoca un abombamiento de los pavimentos y provoca erosiones, control, roturas, que obligan a cambiar esos pavimentos para no mantener en riesgo esa zona de tránsito, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a ver alcorques redondos, alcorques cuadrados,
Antes hemos visto uno con hormigón y aquí vemos que es una isleta dentro de un pavimento. Es una isleta de hierro fundido y de fundición, y entonces vemos que hay incluso unos bancos alrededor del árbol, con lo cual estamos protegiendo también el árbol con una papelera para si alguien se quiere sentar a comer un bocadillo, y con un punto de iluminación y un punto de riego para facilitar el mantenimiento del arbolado. Esto es lo que normalmente se hace en Centro Europa y en el norte de Europa. Bueno, la compactación general es la falta de crecimiento de las raíces, ¿no? Es lo que provoca. Y los bolardos pues también llevan un dado de hormigón, porque es un volumen de suelo que se comen del terreno donde está el árbol, y realmente el hormigón no es amigo de las raíces, es un enemigo, por el contrario, ¿no? Y entonces no favorece el desarrollo del árbol. Hacer los alcorques de forma rectangular, de mayor tamaño, de 1,5 metros por 2 metros o por 1, paralelos al acerado, y de tal manera que los parachoques puedan entrar en el alcorque sin tocar el tronco del árbol. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Igual que la zona de aparcamiento, que son aparcamientos en batería, en los que vemos que el motor se mete en el acerado, el capó del coche. Entonces, porque el coche se frena cuando la rueda delantera choca con el bordillo, pero que es que delante de las ruedas pues hay más de medio metro de coche que está metido en el arbolado o en el acerado o en la acera, ¿no? Cuando construimos un árbol elevado, realmente estamos haciendo un pequeño parterre que protege al árbol y queda aislado de ese pavimento. Bueno, aquí veis otro caso como el primero que hemos visto, que en este caso se le pone un elemento circular de protección al arbolado, pero que sirve también para poder aparcar bicicletas y pequeños vehículos. Bueno, el mantenimiento de los alcorques, pues el mal estado generalizado de los alcorques es debido a la falta de mantenimiento. Normalmente hay que incluir en todos los pliegos de condiciones que los mismos que mantienen el árbol tienen que mantener el alcorque. ¿Quién va a cuidar mejor el árbol y el alcorque donde vive el árbol que los jardineros? Por eso estoy totalmente en contra de utilizar personal de limpieza para retirar solamente residuos que pueda haber en los alcorques. Creo que el pasar todos los días por los alcorques es fundamental para ver el estado del árbol, para limpiarlo, para tenerlo en condiciones de cuidado. Todas esas combinaciones que se hacen a veces de que el servicio de limpieza limpie los alcorques y el jardinero pase cuando llega la primavera para darle un riego al árbol, y cuando llega el otoño, en fin, eso, el mantenimiento tiene que ser permanente y el jardinero responsable del árbol. No se le puede pasar ninguna responsabilidad a otro equipo como es el equipo de limpieza o de plagas. Los alcorques tienen que cumplir las normas de discapacidad para que una silla de ruedas o un peatón pueda transitar sobre el alcorque sin caerse en un hoyo. Esto es lo que estábamos comentando antes. Los alcorques vacíos son una situación de riesgo para los transeúntes. Y esto es una imagen muy frecuente que vemos en nuestras ciudades. Alcorques que no se reponen durante meses, incluso durante años. Bueno, pues la conservación es lo que estamos hablando prácticamente, ¿no? Que lo ideal es que la conservación, cuando se contrata una plantación de un árbol, pues la empresa que realiza la plantación tenga la obligación de mantener ese árbol durante un periodo de 1 o 2 años, lo mínimo. ¿Por qué? Pues porque ¿quién mejor va a cuidar el árbol que el responsable de él, que sabe que si se muere el árbol va a tenerlo que reponer a su costa, siempre? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando un árbol se planta, el responsable de ese árbol es la empresa que planta ese árbol, pero para eso tiene que mantenerlo y hay que pagarle por mantenerlo también. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el programa de mantenimiento, pues como si una zona de jardinería se trata, sea un parterre, sea un alcorque, pues hay un plan diario de mantenimiento, de limpieza, de visualizar, de ver árboles que puedan estar en estado de riesgo, señalizarlo, etcétera. Un plan semanal, un plan mensual, un plan trimestral y un plan anual. Aparte de esto, yo añadiría que también
cuando hay las ferias, fiestas locales, cuando hay eventos, acontecimientos, la Semana Santa, etcétera, por las zonas donde se desarrollan todos estos eventos, pues realmente es importante tener una especial atención y un especial cuidado. Bueno, la coordinación entre lo que es lo verde y la obra civil es fundamental, tanto durante la obra como el mantenimiento. Para si hay que arreglar una avería, si hay que hacer una operación, si hay que afectar al árbol, hay que coordinarse con el departamento de jardinería, con la empresa de jardinería, para que si hace falta extraer ese árbol, sacarlo, haya que se puedan ellos hacer la actuación con los medios adecuados y luego puedan reparar la avería que sea y volver otra vez a plantar ese árbol si fuera necesario, ¿no? Por eso la coordinación siempre es muy importante. Cuando se finalizan los trabajos de plantaciones, se debe de continuar con el control de conservación hasta que el organismo correspondiente se haga cargo de los mismos, que normalmente debe ser un periodo mínimo de 24 meses, de 2 años, en mi opinión. Bueno, esto es fundamental tanto para la ejecución de obra como para la ejecución del mantenimiento de todo lo que es el arbolado o las zonas verdes, que exista, la empresa tenga un plan de autocontrol de la calidad. Un plan de autocontrol de la calidad que es en 2 fases. Una que es el control de suministros. Si hemos pedido un árbol de un determinado tamaño, de un determinado porte, de una determinada variedad y especie, pues tienen que suministrarnos eso. Y estamos haciendo un control del suministro a pie de obra, en el tajo. Y luego un control sobre la ejecución de las obras y las tareas de mantenimiento. Hay que controlar el agujero, la excavación, el volumen del suelo, la aportación de grava, si se va a hacer, el geotextil, que tenga el peso adecuado y para la filtración adecuada, etcétera. Y luego las tareas de mantenimiento, pues que haya que hacer periódicamente, que haya un equipo de control y vigilancia que cada día parece que es que siempre se le da muy poca importancia. El fundamental, el gasto de control de ejecución de las obras y del mantenimiento normalmente puede estar en el orden de un 5% en las obras y de un 2 o un 3% en el mantenimiento, pero es fundamental, sobre todo cuando siempre contamos con equipos municipales que normalmente están escasos de personal y no pueden atender a este tipo de tareas, ¿no? Bueno, aquí veis un poco más algún elemento más de lo que estamos hablando, un árbol de gran porte ya, en una zona donde se monta una feria, se respeta la distancia, no se rompen las ramas ni se cortan las ramas para poner allí una caseta, un bar o una tienda. El árbol es un elemento que está integrado perfectamente en el mobiliario del mobiliario urbano a partir de lo que son las sillas, de lo que son las rejillas del alcorque. Y entonces, pues esto nos da estas imágenes que podemos ver en una ciudad, ¿no? Que en torno a un árbol hay un grupo de personas que están sentados, leyendo, esperando, haciendo tiempo. En fin, el árbol está integrado en el paisaje urbano y también integrado socialmente, que eso es muy importante. Bueno, aquí veis algún caso, por ejemplo, del tipo de rejilla de fundición. Normalmente los alcorques casi siempre por facilidad y por comodidad se hacen cuadrados, y bueno, pero también se pueden poner alcorques circulares. Bueno, este es un tipo de alcorque en el que se rellena la capa superior de unos 5 centímetros normalmente y se rellena con un material de plástico reciclado, coloreado, que es un material muy moldeable que permite el paso del aire y el paso del agua, ¿no? Con lo cual el suelo sigue respirando y las raíces pueden beneficiarse del agua de lluvia, ¿no? Hay una tendencia en América, es muy normal en Estados Unidos, pues ver este tipo de acerados con una franja verde. Esto, desde el punto de vista visual y espacial, pues crea una sensación de que hay mucho más verde del que realmente hay, ¿no? Porque una tira de un metro y medio de verde, pues genera una imagen desde el punto de vista medioambiental y social, pues importante, ¿no? Es una gestión del verde, ¿no? Aquí vemos más elementos, por ejemplo, es un vial de paso, donde en vez de elegir la opción de sombra,
pues porque es una urbanización en la que los accesos a las casas normalmente son en vehículos, se opta por un elemento vertical, de porte vertical, que para marcar un poco todo este vial, ¿no? Bueno, aquí veis, por ejemplo, los accesos a una villa, pues veis que hay un acerado de hormigón, y luego hay una zona que linda con una parte interna que linda con la valla de las parcelas de las casas y una zona verde exterior, que es una franja que separa el acerado, el bordillo perimetral de lo que es el camino peatonal. Bueno, aquí veis un poco más, veis ese tipo de la mismo, pero además en este caso en la parcela se han instalado digamos, un seto, que además lo que hace es dar más intimidad a la parcela, y separa físicamente el espacio, claramente. Bueno, la norma Granada es una norma establecida a través de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que se llevó a cabo en un congreso en Granada, y realmente pues, nos ha permitido tener valoraciones de daños en el arbolado. Es una buena orientación y una buena norma que sirve para valorar este tipo de daños, ¿no? Sobre todo daños que sean daños totales, ¿no? Bueno, esto es una imagen de una parte del menú de la norma. Bueno, aquí veis también estos sistemas que se utilizan ahora mismo ya en Inglaterra, que se están prácticamente utilizando ya en muchos países, que son, digamos, algorques prefabricados, que lo que pretenden básicamente es que las raíces superficiales no entren a la zona pavimentada debajo de las baldosas, sino que vayan hacia abajo, por la ley de la gravedad, que vayan buscando profundidad en vez de un desarrollo lateral. Están dando muy buen resultado y bueno, en proyectos nuevos que se pueden hacer, pues en mi opinión, es muy interesante poder contar con este material, ¿no? Bueno, esto es un elemento que es una geomembrana que está impregnada de un herbicida, y entonces este material se puede utilizar para cuando queramos que determinadas raíces de plantas no invadan una determinada zona de un jardín o de un parque. Consiste en poner estas láminas verticalmente y en el suelo, en una zanja, y lo que hacen es provocar el ácido que tiene el producto herbicida, pues lo que hace es que la planta, en el momento que toca con él, no sigue avanzando. Bueno, estos son prácticamente, aquí veis, por ejemplo, cómo se separa lo que es la zona donde están plantados los árboles de una zona de acerado donde van instalaciones, para que esas raíces no afecten a las instalaciones. Se separa mediante un paño de este tipo de material, que protege para que el árbol no salga de esa caja en la que está metido, ¿no? Bueno, aquí esto veis es la imagen que hemos hablado antes, ¿no? Del tema de los topes en el acerado, en el bordillo, o sea que el coche se para cuando se da un golpe, ¿no? Entonces el bordillo lo que hace es el efecto de parar, que el coche siga entrando, pero en la mayoría de los casos, si este coche estuviera al revés, si fuera la zona del motor la que estuviera en este sentido, pues veríamos que estaría tocando el árbol. Bueno, aquí veis más ejemplos, ¿no? Es el típico ejemplo de que el aparcamiento pues cada día está más difícil en todas las ciudades, y bueno, los coches se meten en un espacio justo, ¿no? Y gracias a la protección que tiene este árbol, pues bueno, pues ahí se ha paralizado, pero ya la protección está también inclinada, o sea que la han movido ya, ¿no? Bueno, estos veis son los sistemas estos de protección que se utilizan en muchas ciudades, donde hay problemas de espacio para aparcar, para proteger el árbol. Bueno, aquí veis, por ejemplo, incluso un sistema de protección que está roto, y está arrancado. Fijaros la base de hormigón que tiene, en cada pata tiene una base de hormigón, pues esto se ve que le han pegado un buen viaje y que lo han levantado y el árbol está hasta inclinado, ¿no?
Aquí veis lo que estamos comentando. Este árbol, pues claro, tiene las raíces desarrolladas en superficie porque está metido en una calzada, no está plantado en el acerado, está metido en la calzada y entonces pues el árbol va saliendo a superficie. Y aquí veis la parte trasera del vehículo que está metida, que volvemos a lo mismo, si fuera la parte delantera estaría tocando el árbol. Bueno, y esta es una imagen, ¿no? Esta es una imagen de decir, bueno, es que aquí qué árbol vamos a poner en este acerado, ¿no? O sea, si no tenemos un espacio mínimo suficiente, no se debe de plantar un árbol. Se puede plantar a lo mejor, no en este caso, que no se puede plantar nada, que incluso la persona para poder andar va con un pie por la calzada. Pero a lo mejor se puede plantar un arbusto que esté formado como si fuera un árbol. Esto cada día es más frecuente y nos tenemos que acostumbrar a promocionar que se puedan plantar arbustos en forma de árbol, que van a ser como si fueran árboles, mini árboles, por no llamarlos árboles pequeños, porque no son árboles, sino que son arbustos formados en árbol, en muchos casos, ¿no? Bueno, y ya solamente para terminar, recomendaros lo que os he venido recomendando, la visita de esta página que se llama arbolesornamentales.es y recordaros que en el blog, pues si ponéis, vais al buscador, a la lupa, ponéis una palabra y automáticamente os va a salir un listado con una serie de temas relacionados con la palabra que habéis puesto, que os puede servir de ayuda para determinados trabajos, para determinadas cosas que tengáis que realizar. Y en fin, pues yo espero que estas charlas hayan podido servir un poquito. El objetivo era informar y tener en cuenta que el árbol hay que proteger el árbol porque el árbol nos está protegiendo a nosotros y tenemos que cuidarlo. Y hay que mentalizar a la gente y hay que educar a la gente eh, para que proteja el arbolado y lo respete. Es un problema de educación. Hay que respetar el arbolado y hay que hacerlo respetar. Pues nada más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos veremos en otros temas de vídeo más adelante. Gracias, buenas tardes.